Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Hace unos días hice un video sobre cuál podría ser la pronunciación correcta del nombre de Dios, porque en el mundo religioso hay mucho debate sobre si debe ser Jehová, Yahvé o Yahweh, ¿no? Definitivamente Jehová no es la pronunciación correcta porque sabemos que eso provino de un error, como explico en ese video, pero no estamos 100% seguros de cuál sería esa pronunciación. Sin embargo, quiero elevar un poquito más la discusión hacia una reflexión teológica y leer algunos de los comentarios interesantes que ustedes han puesto ahí en mi canal de YouTube. Pues resulta que la revelación de este famoso nombre de Dios proviene de Éxodo capítulo 3. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Pues tenemos al personaje Moisés. Moisés está apacentando las ovejas, las cabras de su suegro Jetro, y bueno, los pastores en aquella época y en aquel desierto tenían que viajar mucho para conseguir pastos, y así Moisés fue llegando hasta el monte Oreb, el monte de Dios. Que valga la aclaración, tampoco sabemos nosotros exactamente dónde está. El Sinaí es demasiado grande, esa península es grandísima. Y claro, si usted llega allá con bastante dinero, los guías de turistas pues lo van a llevar hasta un monte que es verdaderamente majestuoso. Al pie del monte hay un monasterio donde usted va a pasar la noche, va a subir el monte y mucha gente sube allí, ese monte majestuoso, y pues se toma fotos y todo lo demás y pasa la noche a veces allá arriba. Sin embargo, los arqueólogos, los serios, ¿no? Los arqueólogos serios no se ponen de acuerdo sobre la ubicación exacta del monte. El caso es que aquí Moisés llega hasta ese famoso monte. Allá arriba miró una zarza que ardía, y lo que llamó su atención no fue tanto la zarza ni el fuego, sino que el fuego no terminaba de consumir a la zarza. Y entonces él decide subir para ver el fenómeno así de cerca, ¿no? Pero resulta que no era un fenómeno natural, era sobrenatural, porque teníamos ahí una teofanía. Y una teofanía quiere decir una manifestación física de la presencia de Dios. El ángel de Jehová llama a Moisés desde la zarza, ¿no? Y recordamos toda esa escena de quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Hasta que llega un momentito en que el Señor le dice a Moisés: mira, yo he pensado en liberar a mi pueblo de Egipto, y luego lo envía. Ve tú y saca a mi pueblo de Egipto. Háblale a Faraón. Y luego Moisés pone una serie de excusas. Algunos dicen que fueron cuatro, otras que fueron cinco. El texto me presenta cinco, pero muy probablemente la cuarta y la quinta sean la misma. Sin embargo, una de esas excusas tiene que ver con el nombre de Dios. El versículo 13 de ese capítulo 3 de Éxodo dice literalmente en Reina Valera: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Bueno, aquí en la pregunta que hace Moisés hay mucho de excusa, ¿no? Mucho de excusa. Algunos ven aquí el mito egipcio sobre el nombre de Ra. Y para no meterme en tanta mitología, la idea que tienen los egipcios es que si uno conoce el nombre de alguien, entonces tiene cierto poder sobre él. Y Moisés aquí pregunta por el nombre pensando que Dios nunca va a revelar un nombre, porque revelar el nombre era sumamente peligroso. Lo mismo le pasó al padre de los dioses en Egipto, que es Ra, ¿no? Él jamás revelaba su nombre hasta que los demás dioses, mediante el engaño, logran sacárselo, y entonces es que él se vuelve vulnerable, ¿no? Esta es la idea que está detrás. Sin embargo, yo más bien miro un problema teológico en Moisés. Y precisamente uno de los que me comentan el video, creo yo que da en el clavo. Comparto aquí en mi pantalla los comentarios que me han hecho, y quiero resaltar precisamente este comentario de
Rafa XC. No dicen que hay un solo Dios. Entonces, ¿para qué necesita nombre? Los nombres se usan para diferenciar a una persona de otra. Y en eso, precisamente, él tiene toda la razón. Sí. Déjenme explicarles cómo va esto. En la Biblia, nosotros sabemos que el primer hombre en ser creado es Adán. Sin embargo, los que sabemos algo de hebreo, entendemos que Adán no es un nombre propio, sino que Adán en hebreo quiere decir humano, simplemente. Entonces, Dios crea al hombre, es decir, a Adán, y el nombre de él automáticamente se convierte en humano. Dicho de otra manera, nuestro primer padre, el primer ser creado por Dios, carece de nombre. No tenía nombre y no tenía apellido, mucho menos. Cuando se crea el siguiente ser, que en este caso es la mujer, Adán le pone nombre. Y a los demás seres humanos que vienen naciendo, cuál es el caso de Caín, el caso de Abel, el caso de Set, el caso de Matusalén y todos los demás seres humanos tienen nombre, pero Adán no. ¿Por qué razón? Sencillamente porque es el único que existe. Nosotros utilizamos el nombre y sobre todo el nombre propio para diferenciarnos a unos de otros. O sea, yo me llamo Selvi, ¿no? ¿Y por qué me pusieron ese nombre? Pues para diferenciarme del resto de mis hermanos. Pero resulta que mi nombre es muy famoso en Guatemala para mi época porque había un jugador de fútbol muy bueno, por cierto, en esa época y entonces de mi generación muchos llevan mi nombre. Para diferenciarme de todos esos que llevan mi nombre, las personas utilizan mi apellido, Selvin Monterroso. Y mi nombre es para diferenciarme de cualquier otro. Bien. Aclarado ese punto, entonces en el pensamiento pagano, en la mitología o en el paganismo, más bien, existen muchos dioses. Ellos son politeístas. O sea, los hindúes tienen 33,000 dioses. Los egipcios tienen una gran cantidad de dioses. Está Ra, está Atón, está Osiris, está Set y también diosas, ¿no? Tienen un montón. Entonces, cada uno de esos dioses, así con los griegos, así con los cananeos, cada uno de esos dioses tiene un nombre, porque usted tiene que diferenciar al uno del otro. O sea, Zeus, ¿quién es? Pues tiene incluso hermanos, parientes y es una gran familia, ¿no? Pero en el pensamiento monoteísta, y en este caso los israelitas son monoteístas, los árabes son monoteístas y nosotros los cristianos somos monoteístas, ¿no? Eso significa que no creemos en la existencia más que de un solo Dios. El famoso Shema, Shema Israel, ¿no? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, oye Israel, Jehová o Yahvé o Yahweh, tu Dios, uno es. No hay más que un solo Dios. Si no hay más que un solo Dios, entonces la pregunta de ¿cuál es tu nombre? Es absurda. O sea, esa pregunta se hace en el contexto de Moisés. Viene de Egipto y ahí hay una gran cantidad de dioses. Entonces es lógico que él piense cuál de todos estos es el que me está hablando aquí en el monte. ¿Cuál es el nombre del Dios de mis padres? Porque también están los dioses de Egipto. Él está acostumbrado al politeísmo. Y de hecho, las 10 plagas con las que se libera a Israel de Egipto tienen que ver con todos estos dioses, porque el Señor quiere cambiar el politeísmo o erradicar el politeísmo de la mente de los israelitas. Entonces la pregunta de Moisés es muy natural en su contexto, pero también implica un gran error. Entonces, para nosotros discutir, ¿no?, sobre cuál es el nombre de Dios es un error teológico, porque no hay más que solo uno. Solo existe Dios. ¿Qué importa cómo se llame realmente? Pero luego, ¿por qué entonces el Señor respondió con las siguientes palabras, ¿no? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo:
Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Yahweh, o como se pronuncie, aquí lo tengo como aparece en el texto de la Biblia hebrea, Jehová, pero ya explicaba la vez pasada que estas vocales tienen que ver con el nombre Adonai y que los israelitas cuando llegaban al nombre de Dios, pronunciaban el nombre Adonai, ¿no? Entonces, Adonai, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y luego la Biblia expresa esta frase interesante. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Bien, lo primero. La frase yo soy el que soy no está muy bien traducida en Reina Valera y paso a explicar por qué. Si uno la analiza, aquí la pongo en hebreo al pie de página, eh, dice literalmente Heye, Hesher, Heye. Los que saben hebreo saben que el verbo ser, que aquí aparece, arranca con el pronombre de primera persona y eso implica imperfecto. En hebreo no existen los tiempos como en español, no hay presente, pasado y futuro. Simplemente tenemos dos formas de decir las cosas. En perfecto o en imperfecto. En imperfecto se escriben las cosas acabadas y en imperfecto se escriben las cosas por cumplirse, ¿no? Cuando se traduce, obviamente, los traductores, y en esto no vamos a echarle la culpa, traducir la Biblia es bastante complicado, ¿sí? Entonces, cuando ellos traducen, ellos tienen que pasar a algún tiempo verbal en español. Aunque en hebreo no existe, ellos tienen que escoger uno y deben escoger bien sea un pasado, generalmente cuando es un perfecto se escoge un pasado, y cuando es un imperfecto se escoge un futuro, ¿no? Y luego queda a discreción del traductor escoger un presente de cuando en cuando. Pues bien, de los muchos futuros ellos pueden escoger prácticamente cualquiera, así es de que no hay que ponerle mucha atención a la Biblia en el Antiguo Testamento en cuanto a tiempos verbales se refiere. Aquí los traductores eligieron el presente, yo soy el que soy, pero lo más probable, y aquí siempre hablamos de probabilidad, ¿sí? Lo más probable es que el término deba expresarse en futuro. Explico un poquito más de eso. Si por ejemplo, yo expreso la frase en presente, estoy implicando que lo que se está resaltando en el pasaje es la propia existencia de Dios. Una cuestión que es probable. En este caso, Moisés pregunta, ¿cuál es tu nombre? Si el Señor responde con cualquier nombre, sea Jehová, sea Yahvé, cualquier nombre, está diciéndole a Moisés, yo soy Yahvé, pero también existe Ra, también existe Baal, también existe Zeus, Huitzilopochtli y cualquier otro dios que los humanos hayan inventado, ¿no? Soy uno del montón. Sin embargo, Dios quiere dejar claro y decirle a Moisés, no hay más que otro Dios. Entonces, él va a decir, yo soy el que soy. O sea, soy el único. Aquí Dios no está hablando de su propia existencia como ser el ser que tiene existencia en sí mismo, sino como no hay otro fuera de mí. Soy el que soy. Y así se interpreta. Y así interpretaron los de la Reina Valera y por eso eligieron el presente. Sin embargo, decía, lo más probable es que aquí debamos traducir a futuro. Es decir, yo seré el que seré. ¿Y eso qué implica? Bueno, estamos en el contexto de Éxodo. El pueblo está esclavo en Egipto y Dios acaba de prometer liberarlo. Y le está diciendo a Moisés, ve, ¿no? Y le está diciendo, yo voy a estar contigo. Yo me he aparecido y yo voy a estar contigo en todo lo que vaya a proceder. ¿Qué seguridad tiene Moisés de esto?
Pues nada, que la palabra misma de Dios, ¿no? Y esta será la señal, que ustedes vendrán a este monte y adorarán en este monte o rendirán culto en este monte. Pues aquí el nombre de Dios entonces significaría que cuando Dios hace una promesa, la cumple. Yo seré el que seré, ¿no? O sea, yo cumpliré con mi promesa. Y eso tiene mucho sentido en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque una de las características más interesantes de Dios en el Antiguo Testamento es el hacer promesas. Pongamos el ejemplo de Abraham. Abraham tiene 70 años cuando Dios lo llama de allá de Ur de los Caldeos y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Está haciendo una promesa. Te bendeciré, haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham no tiene hijo. Y aún sin tener hijo, el Señor le dice, ¿puedes tú contar la arena del mar? Pues entonces podrán contar tu descendencia. O lo saca y le dice, mira las estrellas de los cielos, porque así será tu descendencia. ¿Cumplirá Dios su promesa? Pues esta es la idea, que Dios lleva a sus siervos al límite, que Dios no actúa, sino promete para actuar allá cuando las expectativas humanas ya están fuera de lugar, allá cuando Abraham ya tiene 99 años y su esposa 10 años menor, 89, cuando ya no tiene ni siquiera la menstruación, cuando ya no hay esperanzas humanamente hablando, Dios cumple su promesa porque Él es, o mejor dicho, Él es quien Él prometió ser. Me gusta más la segunda interpretación, pero la primera no es descartable. Y probablemente esto me arroja a mí la ambigüedad de el texto hebreo. Hayá Asher Hayá. Yo soy el único. Primera interpretación. No hay otro fuera de mí. Segunda interpretación. Si yo prometí algo, yo lo cumpliré. Y esto es bien interesante para nosotros, porque nosotros creemos en un Dios que es, no existe otro, no existe otro poder. A veces en ciertas iglesias evangélicas le tienen tanto miedo al diablo como si el diablo fuera un Dios paralelo a nuestro Señor. Él no es nada porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, porque hay una única realidad, nuestro Señor, por lo cual es impropio estar ahí pensando en cuál es el nombre de Dios. Además, creemos en un Dios que ha prometido importantes cosas para su iglesia, como que volverá por segunda vez, como que resucitaremos de los muertos, como que estaremos eternamente con Él en gloria. Y creemos en esas promesas, no porque tengamos alguna evidencia científica de ellas, sino porque creemos que es fiel quien lo prometió. Pero queda todavía la pregunta. Si el Señor dijo, ¿no?, en el versículo 15, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué quería decir con eso? Y más importante todavía, ¿por qué en el Nuevo Testamento no aparece el tetragrammatón? ¿Por qué no aparece el nombre de Jehová, Yahvé o Yahweh? A pesar de que en las Biblias del Nuevo Mundo, las que utilizan los testigos de Jehová, aparezca el nombre de Jehová por todas partes en el Nuevo Testamento, esa es una adición malintencionada porque no existe ni un solo manuscrito en griego, en siriaco, en latín, en eslavo o en cualquier idioma, un solo manuscrito que contenga esas cuatro consonantes en el Nuevo Testamento. Si Dios dijo, este es mi nombre con el cual se me recordará para siempre, ¿por qué no aparece en el Nuevo Testamento? Este será el tema de nuestra tercera y última reflexión acerca de este tema. Que el Señor los bendiga. No olviden compartir el video si les ha gustado la reflexión y suscribirse a mi canal.